Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Cómo me gusta ese dicho, ¿verdad? Pero realmente nos sentimos así, ¿sí? ¿Qué dice si nos ponemos de pie? Pongámonos de pie y lo vamos a decir con ganas. ¿Qué les parece? Mis hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Amén. Quédense un poquito de pie. Vamos a hacer una pequeña oración rápida aprovechando que están de pie. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder estar en tu casa, por darnos el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, no solamente sea algo que escuchemos, sino algo que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, Padre Celestial. Señor, esa es nuestra oración. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Como Leonel nos decía, estamos en esta serie que empezamos obviamente a principio de este año y se llama Vida, Dinero, Esperanza. Y el propósito, mis hermanos, es de que, ¿quién cree que Dios va a bendecir en gran manera este año? ¿Puedo ver sus manos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dios nos va a bendecir? Ok. Yo creo que Dios quiere bendecirnos, mis hermanos. Dios quiere progresar, prosperarnos, pero necesitamos poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Necesitamos cambiar, ¿verdad? Necesitamos cambiar nuestra forma. La primera plática la dio Kenny. ¿Quién se recuerda cuál fue la primera plática? Que ancláramos nuestra vida en el Señor, ¿verdad? ¿Se recuerdan? No sé si se recuerdan del barquito, un barco anclado en medio de la tormenta fuerte y el barco ahí, ¿verdad? Pero no se movía en el mismo lugar. Contrario a los barcos que no tienen esa ancla, ¿verdad? Y vimos otro barco haciéndose pedazos porque el mar lo llevaba de un lado para otro. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no tenemos nuestra vida anclada en el Señor. Entonces, el propósito de estas pláticas, mis hermanos, son principios para que nosotros anclemos nuestra vida en el Señor. Entonces, ¿qué es lo importante de esa plática, mis hermanos? Que nosotros practiquemos y empecemos este año con nuestra lectura de la Biblia, ¿sí? Que leamos la Biblia, mis hermanos, porque ahí están los principios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Y ahí está. Sí, le atinaron. Están bien atinados en eso. Pero hay que leerla, ¿sí? Si nosotros la tenemos de adorno, ¿verdad? O abierta ya en Salmo 93, ¿verdad? No, pues no sirve de nada. Necesitamos leerla. Entonces, lo otro es de que oremos, de que ayunemos y los felicito. Hemos tenido 21 días de ayuno y oración. Yo creo que han sido extraordinarios. ¿A quién le bendijo ese tiempo? Sí, yo creo que ha sido de gran bendición, ¿verdad? ¿Quiénes recuperaron ya el peso? No, ayer sábado, ¿verdad? Comer de todo lo que se podía. No, estoy bromeando. En esta semana. No es cierto. Entonces, mis hermanos, la segunda plática nos la dio Leonel la semana pasada y es que transformemos nuestra mente, cambiemos nuestra forma de pensar. No pensemos, mis hermanos, como piensa el mundo, sino que realmente cambiemos, ¿verdad? Recordémonos de una cosa. Para que tengamos un año diferente, necesitamos tener pensamientos diferentes, porque los pensamientos diferentes nos llevan a acciones diferentes. Las acciones diferentes nos llevan a tener hábitos diferentes y los hábitos diferentes nos van a dar resultados diferentes. ¿Qué les parece? Al final se trata de hábitos diferentes, ¿verdad? De que apliquemos, sí, se trata de la aplicación. Fíjense que veía algo que se llama condicionamiento social y se me hizo tan interesante porque yo creo que todos hemos visto parte de estos estudios. Hacen muchos estudios, ¿verdad? Y en este específicamente eran varios, pero les voy a compartir este. Ponen a 10 personas, que los 10 son actores, y llevan a una persona común y corriente, ¿verdad? O sea, una persona normal. Y entonces tienen varios cubos, ¿verdad? Uno rojo, verde, azul, amarillo. Y entonces le preguntan al primero, ¿verdad? Que es un actor. Pasan a los primeros 10, ¿verdad? Y les dicen, ok, ¿de qué color es este cubo? Y el cubo es rojo. Pero el actor dice es azul.
Y el que, ¿verdad? El que entraron, el que no es de los actores, primero dice, ¿verdad? No, no es azul, ¿no? Pasan al segundo y le preguntan, ¿de qué color es este? Y dice, azul. Pasa el tercero, ¿verdad? Azul, 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 y así pasan los 10. Cuando le preguntan a él, ¿qué color es este? Él dice, es azul. ¿Sí? Entonces eso se llama acondicionamiento social. O sea, mis hermanos, a nosotros nos puede pasar como cristianos, ¿sí? En nuestros trabajos, en los lugares donde estamos. La sociedad dice esto y nosotros nos vamos con lo que dice la sociedad, aunque nosotros sabemos que eso no es la verdad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hoy vamos a hablar, mis hermanos, la plática de hoy se llama Más allá de los números. Vamos a hablar de principios de finanzas personales. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, es para los de aquí la plática, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ah, ¿quiénes de los que están acá, sus papás fueron unos genios financieros? Sí. Ok. ¿Quiénes de los que están acá, más allá de los números, quiénes de los que están acá, sus papás les enseñaron de finanzas? Pues a la mayoría no, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay un acondicionamiento social, ya, una forma de pensar acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Entonces, lo que queremos ver, ¿verdad, mis hermanos? Es eso. Vamos a ver los números, qué es lo que dice el mundo, ¿verdad? Que tiene muy buenas enseñanzas, muy buenos principios, pero los vamos a comparar con los principios de Dios. ¿Qué les parece? Extraordinario. Ok, miren, Mateo dice primera de Timoteo, perdón, 6, 9 al 10. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Cuando el deseo, mis hermanos, es de hacerse ricos, perdón, vamos a hacer una pequeña pausa. Los panfletos se me habían olvidado. Yo miraba que me hacían señas y decía, vamos a ver qué. No, estoy bien. Son los panfletitos. Está mejor con ellos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, repitiendo nuevamente, Timoteo 6, 9 al 10 dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. O sea, el deseo de hacerse rico, ¿verdad, mis hermanos? El deseo de producir más, el de tener más, el de querer más, es peligroso porque nos puede llevar a la ruina y a la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Se han desviado de la fe verdadera, ¿verdad, mis hermanos? Porque muchas veces por el trabajo, yo creo que lo puedo decir con toda libertad, ¿verdad? Muchas veces por el trabajo no venimos a la iglesia. Muchas veces por el trabajo no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Muchas veces por el trabajo no oramos. Muchas veces, ¿a quién le pasa? ¿Verdad? A mí me ha pasado, mis hermanos, que uno se levanta y ¡puchica! ¿Verdad? Vamos para afuera, ¿no? Qué oración ni qué nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el punto, verdad, mis hermanos? Por el trabajo es por el dinero. Porque ¿por qué vamos a trabajar? ¿Quién va a trabajar por hobby aquí? Porque le gusta mucho, ¿verdad? Y wow, yo creo que la mayoría de nosotros trabajan porque hay una compensación económica, right?
y tenemos que vivir y tenemos que mantenernos y tenemos que sostenernos. Entonces, pero miremos por qué la importancia de este tema. Dice, Jesús habló de dinero el doble que del cielo y el infierno. Imagínense ustedes, cuando nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar que Jesús habló el doble que del cielo y el infierno. Eso quiere decir que ese tema es más importante que estos otros dos temas. O tenemos que ponerle atención. Eso no quiere decir que no son importantes, quiere decir que hay que ponerle mucha atención a este tema. El doble de atención, diría yo, ¿verdad? De las 38 parábolas que Jesús habló, se recuerdan para enseñarles diferentes cosas a las personas, 16 de ellas eran sobre dinero y posiciones. 16 de las parábolas, casi la mitad de las parábolas era de dinero y posiciones. Hay más de 500 versos sobre la oración y la fe, pero hay más de 2000 versos sobre dinero y posiciones. Más de 2000 versos, mis hermanos. Entonces, si se dan cuenta, este tema el Señor lo recalcó bastante. Realmente nosotros como iglesias, ¿verdad?, deberíamos estar hablando más de este tema. En otras palabras, si tuvimos 21 días de ayuno y oración, ahorita deberíamos tener 84, de administración y de dinero. ¿Sí? Jesús habló 3 veces más de esto que de oración incluso. Entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el dinero tiene un aspecto espiritual. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy en día, ¿verdad? El dinero tiene un aspecto espiritual. Entonces, si leemos Mateo 6:21, dice, donde esté tu tesoro, ahí está también los deseos de tu corazón. Si es en el dinero, pues ahí está, ¿verdad?, nuestra inversión de tiempo, ahí está nuestro esfuerzo, ahí es donde somos fieles, donde somos puntuales, donde, ¿verdad?, no fallamos. ¿Quién falla en un trabajo? ¿Quién llega tarde a un trabajo? ¿Por sus manos? Nadie, mis hermanos. Nadie. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si miramos, por ejemplo, el reverendo Billy Graham lo puso de esta manera. Si una persona aclara su actitud hacia el dinero, le ayudará a aclarar casi todas las demás áreas de su vida. Y esa es la importancia, mis hermanos, del tema del dinero y las posiciones. Si tenemos la claridad de eso, mis hermanos, eso nos va a ayudar en muchas áreas de nuestra vida. Vamos a leer el siguiente versículo y dice Lucas 16:13. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Pero fíjense que en el griego, que es el idioma original, no dice dinero, dice mamón, que es el dios de la prosperidad. Entonces, cuando hacen la traducción, lo traducen como dinero, pero realmente el original es mamón. Mamón es un dios que es un dios sirio que sale de Babilonia. ¿Qué quiere decir Babilonia, mis hermanos? Quiere decir frustración y desesperación. Entonces, cuando la gente está persiguiendo el dinero, está sirviéndole a Mamón, al dios de la desesperación. ¿Sí? Extraordinario, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay un libro que se llama El día que los americanos dijeron la verdad. Y este libro hizo encuestas, pero las hizo anónimas, para que la gente, ¿verdad? No entrevistándolos, no, sino anónimas, para saber qué opinaba honestamente las personas, ¿sí? Porque Leonel nos explicaba la semana pasada, ¿verdad? A veces te pueden preguntar algo, con la boca uno dice una cosa, pero la mente está pensando otra. Entonces lo hicieron anónimo para que la gente realmente pudiera responder. Y es interesante, ¿verdad? Chistoso y a la vez triste. Miren, la pregunta fue,
¿Qué estarían dispuestos a hacer por 10 millones de dólares? El 25% dijo abandonarían a su familia completamente. El 23% dijo se prostituirían por una semana o más. El 16% dijo que estarían dispuestos a rechazar su ciudadanía. El 10% mentirían para dejar salir a un asesino de la cárcel. El 7% matarían a una persona. El 3% regalarían a sus hijos o los darían en adopción. Y yo sé que muchos dicen, no, pues gratis, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Como friegan estos. pero la realidad, ¿verdad, mis hermanos? Es que lo que yo digo es triste y chistoso, ¿verdad? Pero se dan cuenta, eso es lo que la gente honestamente piensa. Es tan importante el dinero, ¿verdad? O sea, que estarían dispuestos a hacer esas cosas. Entonces, vamos a ver y vamos a examinar lo que cualquier consejero financiero, ¿verdad?, nos podría aconsejar. Si nosotros vamos con un consejero financiero, estos son principios de finanzas, mis hermanos, que el mundo mueve. ¿Sí? Uno, lo primero que te van a decir son los ingresos. Mejora tus ingresos, ¿verdad? Si necesitas agarrar dos trabajos, agarra dos trabajos, pero levanta tu fuente de ingresos. ¿Sí? Si necesitas irte a otra ciudad y abandonar a tu familia, hazlo. Lo que necesites hacer, pero incrementa tu income. ¿Es correcto? Sí, yo creo que muchos hemos escuchado estos principios. El segundo es gastos. Tenemos que administrar nuestros gastos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A que no debemos de gastar más de lo que ganamos. ¿Sí? O sea, esa es una regla, ¿verdad? No podemos gastar más de lo que ganamos. O sea, la persona que hace eso se está metiendo en un hoyo extraordinario, ¿verdad? De hecho, de esta forma es como ayudan a la gente a salir de deudas, porque lo sobrante lo ponen en tarjetas de crédito. La primera, ¿verdad? Hay algo que le llaman la bola de nieve al revés. ¿Sí? Empiezan a pagar la más cara y así se viene hasta que vienen bajando, ¿verdad? Incluso te pueden calcular exactamente la fecha en la que sales de deudas. Esto es un principio. Y lo que digo, no es nada contra estos principios, es la motivación que hay detrás de los principios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el tercer aspecto que te van a decir es ahorra. ¿Sí? Tenemos que ahorrar. ¿Y cuál es la recomendación? Es para nosotros los cristianos, 10% es para la iglesia. De 10 al 20% deberías de aguardarlo, deberías de ahorrarlo. Deberías de aprender a vivir en el 70 al 80% lo más. ¿Sí? Si nosotros subimos de eso, a mis hermanos, está muy difícil, no hay ahorro. ¿Sí? Y muchas veces nos subimos más, no hay ni diezmos tampoco. Entonces, si se dan cuenta, los consejos están buenísimos. Esos son, una vez más, son principios de finanzas, mis hermanos. Cuando ya has cumplido estos tres, obviamente el deseo es de que cuando ahorres, crees un fondo de 3 a 6 meses de gastos mensuales y que tengas para cualquier eventualidad. Se descompuso la lavadora, se descompuso algo y tú tienes para cubrirlo, ¿sí? Te despiden. Tienes 6 meses para cubrir, de 3 a 6 meses para cubrir en lo que encuentras un trabajo. No tienes que ir y agarrar el primer trabajo que te den, ¿verdad? Sino que puedes examinar, ver y conseguir un trabajo que siga más o menos algo que tú quieras hacer. Entonces, una vez más, son buenos, ¿verdad?, los consejos. Entonces, el ahorrar, ese sería el tercero. El cuarto, y aquí es donde la cosa se pone ya bastante bonita y lo hemos escuchado mucho, es cuando ya ahorraste esos 3 meses, 6 meses, y sigues ahorrando, lo que te siga quedando lo puedes invertir. Y yo creo que escuchamos, ¿verdad? No, que hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir. Sí, pero la regla es esa, ¿verdad? Tienes que cumplir estos para que puedas invertir.
La mayoría de personas, mis hermanos, nunca llegan hasta este punto, porque no pueden cumplir los primeros tres. Sí, nunca tienen dinero para poder invertir. Entonces, es interesante, ¿verdad, mis hermanos? ¿Por qué? O sea, estos principios son extraordinarios, son muy interesantes, la verdad, ¿verdad? Yo les estoy dando lo básico, pero ¿verdad? Habría muchos puntos y aspectos que pues, se pueden seguir tocando. Pero, por ejemplo, lo que hace la mayoría de gente es si hay un aumento, en vez de ahorrarlo, ¿verdad? Suben el nivel de vida. Entonces siguen gastando el dinero. Sí. Ahora, imagínense ustedes, por ejemplo, pues tenía un carro más o menos, ahora me compro uno más caro, ¿verdad? O sea, tenía ropa de cierta, ahora me subo a otra marca. Entonces, la situación con esta es esto, ¿verdad? Mis hermanos dicen que el promedio de pago de los carros de los americanos, promedio, unos más, otros menos, es aproximadamente $726 al mes. Ese es el promedio. Si una persona de 25 años, perdón, tomara estos $726 y los invirtiera en una cuenta de retiro, a los 65 años tendría $7 millones. ¿Qué tal? Disfruten el carro. Espero que lo disfruten realmente. Ahora, si se ponen a pensar, yo me compré el carro, solo lo saco del dealer, dice cuánto se baja. De 10 a 20% de depreciación sacándolo del dealer, ¿verdad, mis hermanos? Si te dura 10 años, cuando lo vendas, ¿cuánto te van a dar? Yo he tenido, ¿verdad, mis hermanos? Yo he vendido carros por 2,000, 3,000 pesos. Y carros que te han costado $100,000, ¿no? Entonces, se fue el dinero, lo tiraste, ¿sí? Entonces, invertir, ¿verdad, mis hermanos? Y el quinto punto es donaciones, ¿sí? ¿Saben cuánto da el promedio de americanos de donaciones al? ¿Cuál es el promedio de la mayoría de los americanos en general? ¿Quién se anima? ¿Cuánto? Está cerca. 3%. Dos, digo, 3% es lo que donan regularmente, ¿verdad? Un promedio. Los cristianos estamos mejor, estamos más altos. 3,8. Entonces, mis hermanos, si se dan cuenta, una vez más, eso es lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? Son principios y les voy a decir la realidad, trabajan. Si los ponen a funcionar, trabajan. Yo soy honesto con ustedes, los he puesto a funcionar y sí funcionan. Te va a ir mejor que a una persona que no los haga, ¿sí? Ahora, el problema una vez más, ¿verdad, mis hermanos? Es que estos principios regularmente están basados en nosotros mismos, ¿verdad? El humanismo lo que hace es poner la gloria, la honra en las personas, ¿verdad? O sea, si yo lo hice, si yo invertí, soy buenísimo, si yo, ¿verdad? Soy yo. Dios no quiere eso, ¿verdad, mis hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Ageo 1, 5 al 7 dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Ahora, ¿qué es eso, mis hermanos? Pensemos que tú siembras uvas, ¿verdad? No está diciendo, hey, ustedes son haraganes y por eso no han cosechado nada. No, trabajaron, mis hermanos. Sí, hicieron todo el proceso de la siembra, pero no cosechan nada. Pero las uvitas, unas cuantas uvitas secas, ahí va apenas si te alcanza para comer. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, dice, miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Están insatisfechos, mis hermanos. Sí, hay una insatisfacción, ¿verdad? O sea, quiero más. Es que no he alcanzado lo que yo quiero, hombre, ¿verdad? Hay una insatisfacción adentro y uno nunca está contento. Entonces, y dice,
Dicen sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Entonces imagínate, tú trabajas y qué horrible, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sí o no? Yo lo he experimentado. Y trabajas y nada, ¿verdad? Y cabal, mis hermanos, y no alcanza para nada más, ¿verdad? Que para los gastos. Y qué horrible es. ¿Ustedes creen que Dios quiere eso para nosotros? ¿Ustedes creen que Dios quiere eso para sus hijos? ¿Se recuerdan? Leonel nos hablaba la semana pasada de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo quiere introducir a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Extraordinario, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál fue el problema? Que nunca, si leemos la Biblia, dice que se vino un grupo de Egipto con ellos, ¿sí? Y viene la presión social, ¿verdad? Y ellos nunca cambiaron su forma de pensar. Nunca pudieron practicar los principios de la palabra de Dios. Y ese fue el problema. Ahora, díganme ¿ustedes creen que si nosotros fuéramos el pueblo de Israel, estamos en el camino hacia la tierra prometida o estamos en la tierra prometida? ¿Vamos o ya estamos en la tierra prometida? Estamos en la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Cuál era la gana de venir acá? Pues si estamos bien en nuestros países, hubiéramos quedado allá, ¿no? Pero la idea es que aquí es una tierra que fluye leche y miel, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces estamos en la tierra prometida. Pero ¿cuál es entonces el siguiente mandamiento del Señor? ¿Okay? Lo primero era vayan y lleguen a la tierra prometida, ¿verdad? Pero cuando llegaron, ¿cuál fue el siguiente mandamiento? Poséanla. Tomen posición de la tierra. ¿Y qué estamos haciendo para tomar posición de la tierra? ¿Sí? Mis hermanos, lo maravilloso de esto, de seguir a Dios, mis hermanos, es que Él quiere lo mejor para nosotros. Y eso es extraordinario. Si continuamos leyendo, dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Consideren, párense, mediten. ¿Qué nos está pasando? ¿Sí? No sigamos dándole, se nos va a acabar la vida y ups. Párense, consideren qué está pasando. ¿Es esto normal? ¿Esto es lo que debería de estar pasando? ¿O Dios ha prometido otra cosa? Y si Dios ha prometido otra cosa, ¿por qué no me está pasando a mí? Porque yo estoy en esta situación. ¿Sí? Entonces dice 1 Corintios 1:20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Podríamos agregar a los asesores financieros, ¿verdad? ¿Verdad? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. O sea, los consejos buenísimos, ¿verdad? Mis hermanos, hay unas estrategias extraordinarias, sí, pero Dios ha hecho que todos esos consejos parezcan ridículos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Conocer qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo dice Dios entonces que debe de ser esto? Recuérdense que hablamos de la importancia de este tema. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dice que estaba platicando con mi esposa y me estaba contando, por ejemplo, Justin Bieber, ¿verdad? Este cuate ha alcanzado una riqueza que yo creo que no se la puede gastar ni en esta vida. ¿Sí? Ha tenido de todo, ¿sí? Casas, mujeres, mis hermanos, todo lo que se puedan imaginar. Y estaba a punto de suicidarse. Porque hay una insatisfacción adentro, porque hay una desesperación, porque se recuerdan lo que dice la Biblia, porque no consiste en la riqueza. Sí, la sabiduría de esta vida no consiste en la riqueza. Entonces ahora él aceptó al Señor y él mismo ha dicho, hay algo diferente, me siento vivo, me siento feliz, me siento contento. ¿Sí? ¿Cuántas personas no hemos escuchado que se han matado? Que se han suicidado. Especialmente pasa mucho en artistas, pasa mucho, ¿verdad, mis hermanos? Por ejemplo, miramos en deportistas que llegan a tener grandes riquezas, pero es que eso no es suficiente.
¿Sí? Eso no es todo, mis hermanos. Entonces, Dios quiere que tengamos paz y que tengamos gozo en nuestra vida. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, vamos a comparar ahora esto con los principios de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan el primero que era? ¿Cuál es el primero? Ingresos, ¿verdad? Pero miren lo que dice Dios, llamado, y esto es lo que van a escribir, versus compensación. O sea, llamado y compensación a la par. Para Dios es más importante el llamado, mis hermanos. ¿Sí? ¿A qué fuimos llamados? Por eso es que nosotros podemos estar en un trabajo y aunque ganemos bien, podemos ser infelices. Podemos movernos de una ciudad a otra porque nos ofrecieron un mejor salario en otra ciudad y podemos ser infelices en la otra ciudad. Porque es más importante el llamado. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó Dios? Ahora, lo extraordinario de esto y yo pienso que es maravilloso una vez más cuando yo lo entiendo, ¿verdad, mis hermanos? Es que muchas veces pensamos que el llamado de Dios es para que yo sea un anciano gobernante, o que yo sea un pastor, que yo sea un predicador, que yo sea... No necesariamente, mis hermanos. No necesariamente. Dios te puede estar llamando a que tú emprendas y pongas una compañía de transportación, de pasteles. No me vino ahora los pasteles, ¿verdad? De mis hermanos, de taxes, de qué sé yo. Dios quiere de construcción, que pongas, Dios puede querer que tú pongas una empresa. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Está, por ejemplo, Wendy's, de los negocios que hay cristianos, que hay un montón. Si ustedes métanse a la computadora y miran todos los negocios cristianos. Wendy's es un negocio cristiano. Cuando él pone su negocio, dice, quiero un negocio para poder poner los principios de Dios en el negocio. Y miren ese negocio, es próspero. Chick-fil-A es otro negocio cristiano. Él dijo, miren, voy a poner principios cristianos y no vamos a trabajar el domingo para que todos puedan ir a la iglesia. No quiero detener a alguien que no vaya a la iglesia. Las personas, mis hermanos, que son expertos en lo que son restaurantes, dijeron, pues ese cuate está loco, va a quebrar. Si el domingo es cuando más se vende. Mis hermanos, el negocio es muy próspero. Porque cuando nosotros seguimos nuestro llamado, vamos a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Sí? Hay otra persona que se llama David Green. Y esta persona es el dueño de Hobby Lobby. Él decidió emprender un negocio y Dios puso en su corazón que diera el 50% de las ganancias a las iglesias y obras para el Señor. Y yo no sé si ustedes han ido a Hobby Lobby y dicen, Dios lo empieza a prosperar extraordinariamente. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, el llamado de Dios. ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Estás realmente cumpliendo el llamado de Dios? Sí, una vez más, el llamado de Dios no necesita, o sea, con esto estoy diciendo que no quieren ir a la iglesia tampoco, pues, ¿verdad, mis hermanos? Por supuesto que tenemos que servir al Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero, mis hermanos, Dios nos puede llamar para distintas cosas. Para sostener una iglesia se necesita dinero, mis hermanos. ¿Sí? Estaba oyendo a una persona que estaba dando cuentas de la iglesia, que es una iglesia grandísima, y dijo, gracias a Dios, este año pudimos manejar todas las iglesias con el 68% de los ingresos. Así que pudimos dar 20 millones para las misiones. Y dije, wow. ¿Y de dónde creen ustedes que sale ese dinero? De las personas que vienen, mis hermanos, los fieles, las personas que quieren, que aman a Dios y que quieren hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y si Dios te ha llamado, imagínate, para que tú bendigas a la iglesia, ¿no sería extraordinario? ¿Sí? ¿Sí o no? Yo creo que es extraordinario, mis hermanos. Ahora, miren, 1 Corintios 1:20 dice, así que, ¿dónde deja eso? Ese ya lo leí. Entonces les decía, llamado versus compensación. No solo necesitamos dinero para servir, vamos a poner ahí, para sobrevivir, perdón, sino que necesitamos algo para poder vivir. Y ese es el llamado. Yo creo que los emprendedores la tienen más clara. Porque yo creo que todos hemos visto, ¿verdad, mis hermanos? Personas que emprenden una empresa y están dispuestos a trabajar con poquito salario o sin salario. ¿Sí?
Y no es un mes, 2 meses, mis hermanos, muchas veces son años. Hay negocios, mis hermanos, que hay que estarle metiendo dinero año con año y año con año. Y si no, ahí está Amazon. 10 años sin producir un centavo. Todos los años hubo que meterle, durante 10 años hubo que meterle dinero. Pero miren lo que es ahora. ¿Sí se dan cuenta? El llamado. No importa, yo persevero porque ese es el llamado. Yo siento que a eso me llamó el Señor. Entonces, es importante. Miremos Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahí yo creo que es donde nos confundimos, ¿verdad? O sea, yo tengo que ir a compartir el evangelio y esa es la cuestión, ¿verdad? Pero sabes tú que lo puedes hacer en una empresa. Fíjense que el Señor me dio la bendición de poder poner una compañía de construcción y uno de mis goles fue que la gente que trabajara fuera cristiana o se convirtiera, y los que llegaran se convirtieran al cristianismo. Y les digo, gracias a Dios, más del 90% de los que trabajaron se convirtieron al cristianismo. Hoy en día, mis hermanos, muchos de los que eran encargados, no solamente ellos tienen compañía de construcción, sino que son líderes en sus iglesias. ¿Sí se dan cuenta? O sea, nosotros pensamos que es solo aquí en la iglesia. No, mis hermanos, nosotros tenemos un llamado, ¿sí? A predicar el evangelio. Y en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Entonces, con eso, mis hermanos, vamos a pasar al segundo punto. ¿Cuál era el segundo principio? Gastos, ¿verdad, mis hermanos? Miren lo que dice el Señor. ¿Qué es más importante? Es más importante el contentamiento que el consumismo. Es más importante el contentamiento que el consumismo. Y podría hablar un montón, va, pero me voy a limitar. Yo creo que lo vemos en las generaciones nuevas, ¿verdad? No hay día de Dios que no haya un paquete de Amazon en la puerta, ¿verdad? Y compre, y compre, y compre, y compre, y Amazon, 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 y de repente eBay, ¿verdad? Ah, no, eBay soy yo. Entonces, pero lo interesante es, por ejemplo, acaba de llegar un paquete de eBay y me dicen, ah, tú también, mira, sí. Y se los abro, es una llave para el shower. Entonces, sí, es más importante, mis hermanos, el contentamiento que el consumismo. El pueblo americano está pero metido en el consumismo y como que hay un vacío que el consumismo lo va a llenar. Y quiero comprarme esto, y quiero comprarme esto. Ahora pensemos en cuestión de finanzas, mis hermanos. Hablábamos del carro, ¿verdad? Cómo el carro se evalúa, pero la ropa. O sea, uno de los principios de finanzas es compra activos, no pasivos, ¿verdad? O sea, compra cosas que agreguen valor, que ganen valor, no que pierdan valor. La ropa, mis hermanos, la usas. Y peor, mis hermanos, que hay personas que no las voy a ver así directamente, ¿verdad? Pero usan una o dos veces y se acabó, ¿verdad? Y ya estuvo. Ahí se acabó el dinero. Se acabó todo el trabajo, ¿verdad? Se acabó toda la... Recuérdense que el trabajo, o sea, nosotros cambiamos nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, por dinero. Y luego venimos a cambiarlo por cosas que no valen la pena. Entonces, si se dan cuenta, estamos tirando nuestra vida. O sea, por eso dice, ¿verdad? O sea, ¿qué inteligencia es esa? ¿Por qué? Porque queremos aparentar a mis hermanos que somos de cierto nivel, cuando no tenemos ni en dónde caernos muertos. O sea, ¿qué inteligencia es esa? Entonces, mis hermanos, dice Lucas 12:15, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. La vida no se mide por qué tan rico eres. No se mide así la vida, mis hermanos. Sí. Entonces, no se mide porque te miras con ropa de marca. La vida no se mide así. El ser humano, mis hermanos, ¿se recuerdan del acondicionamiento social? ¿Sí?
Ese es un acondicionamiento social. Pero la verdad es que la vida no se mide por eso. Entonces, si se dan cuenta, la palabra de Dios, qué rica, qué extraordinaria, a mis hermanos. Entonces, Filipenses 4:12 dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Dice, leamos lo que sigue, dice, el contentamiento no es el cumplimiento de lo que deseo, porque ese es un problema, ¿verdad? Yo deseo, es que yo quiero comprarme esto, es que yo, y ahí luche y luche y luche por tratar de comprarme eso, ¿verdad? Sino la realización de lo que ya tengo. En otras palabras, mis hermanos, es el que seamos agradecidos. ¿Cuántos se levantan y le dan gracias a Dios por esta casa, por este lugar donde vivo, por este carro, por esta ropa, por mis papás, por mis hermanos, por mis... ¿Cuántos se levantan y dan gracias a Dios todos los días? Todos los días, ¿verdad, mis hermanos? Es la realización de lo que tenemos, de todas las bendiciones que ya tenemos. Mis hermanos, si nosotros no podemos ser agradecidos de lo que tenemos, ¿cómo vamos a recibir más? No se puede recibir más si no agradeces lo que tienes. ¿Sí? Imagínense ustedes, alguien decía, y se me hizo bien curioso y bien interesante, imagínate que Dios te dejara tener al día siguiente por todo lo que agradeciste hoy. Se te olvidó agradecer tu carro y mañana te levantas, ups, a correr. Ya sé que están pensando las hermanas, las miro ahí, va a sonreírse, ¿verdad? Y chicas van a amanecer al día siguiente, en la cama ahí, va, solitas. El problema va a ser cuando, ¿verdad? La provisión, el problema va a ser, ¿verdad? Mis hermanos, ¿quién arregla las cosas en la casa? El problema. Una vez más, ¿por qué podemos darle gracias a Dios por las cosas que tenemos, mis hermanos? Podemos ser agradecidos, ¿sí? Entonces eso nos hace meditar realmente, ¿verdad? Y nos hace considerar, ¿realmente le damos gracias a Dios por todo? Imagínense que eso pasara, puchica, saber cuántas cosas no tendríamos el día de mañana. Se nos olvida dar gracias. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, mis hermanos, algo que no se da natural en el ser humano. ¿Se recuerdan de la parábola de los 10 leprosos? El Señor viene caminando y los leprosos le dicen, hey Señor, sánanos. Fíjate que ni siquiera se acercaron, ni Él se acercó a ellos. Digo, váyanse y preséntense al sacerdote. Y en el camino iban cuando fueron sanados. ¿Saben qué es lo que dice la Biblia? 9 de ellos eran judíos y uno samaritano. El samaritano regresó a decirle, Señor, gracias porque me sanaste. Gracias, bendito Dios. ¿Saben qué hicieron los 9 judíos? Regresaron a su vida cotidiana. Normal. Ya. Y esa es la falta de gratitud en nuestras vidas, mis hermanos. Hay personas que nos hacen bien en la vida y nosotros les pagamos mal. Ahí está la historia de Gedeón, ¿verdad? Y dice, y no le pagaron conforme su bondad. Te hicieron un favor y pagaste mal. Eso es normal en el ser humano. Hasta traicionas a la persona, hasta se traiciona a la persona. Entonces, eso, mis hermanos, es la falta de gratitud. Sí, debemos de ser agradecidos. Cuando nosotros somos agradecidos, mis hermanos, no necesitamos estar comprando y comprando y comprando cosas. O sea, ese hueco es por no ser agradecidos. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, no vamos a sentir la necesidad de estar comprando cosas y cosas y cosas y cosas, ¿verdad? Porque, mis hermanos, esto no se va a acabar. Sí. O sea, ahorita hay cosas, mañana sale otro montón de cosas. Entonces, estamos, miren, Proverbios 18:11 dice, permíteme, ok, me estoy saltando yo. Entonces vamos al punto número 3. ¿Cuál era el punto número 3? Los ahorros, ¿verdad? Ahora, Dios no nos está diciendo no ahorren. La cuestión es la mentalidad con la que ahorramos. Miren, dependiente de Dios, independiente, vamos a poner en nuestra hojita.
Dios lo que quiere es que seamos dependientes de Él. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ahorramos y ya tenemos unos centavitos? ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando ya estamos, ¿verdad? Ya ni vengo a la iglesia, ¿no? Ya no oro, ya no, o sea, se me olvidó Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi confianza está en el ahorrito que tengo. Mi confianza está en el dinero. ¿Y qué estoy haciendo ahí, mis hermanos? Sirviendo a Mamón. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que somos cristianos cuando practicamos realmente los principios de Mamón? No se puede, ¿verdad, mis hermanos? Si somos cristianos, debemos de practicar los principios de nuestro Dios, no de Mamón. ¿Ok? Entonces, dice Proverbios 18:11, los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa, imaginan que es una muralla alta y segura. O sea, sí, ¿se dan cuenta? Cuando ahorramos con esa mentalidad, entonces ya estamos mal. Sí, ya estamos mal. Porque entonces estamos poniendo la confianza en nuestro ahorro. Y se recuerdan de una cosa, por ejemplo, ¿se recuerdan de Jericó? Era una ciudad amurallada. ¿Y qué pasó? En 7 días se cayó la muralla. Hermanos, Dios se mata de la risa de tu muralla. ¿Sí? O sea, tú estarás bien contentito ahí con tus centavitos, ¿verdad? ¿Saben cuál es el promedio de lo que ahorran los americanos? $8,000. Eso es el promedio de ahorros que tiene un americano. Entonces, y muchas veces con eso ya nos sentimos seguros. Entonces, imagínense ustedes si tenemos más. ¿Sí? Ese es el problema de la teoría humana, que me hace sentir de esa manera. Miren, dice, ¿cuánto dinero se necesitaría para asegurar su futuro frente a todas las eventualidades imaginables? ¿Cuánto dinero se necesitaría? Pues más de lo que tenemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace eso? Que agarramos lo que tenemos, porque necesito más. Esto no es suficiente. Necesito asegurarme. Proverbios 38-9 dice, primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender al santo nombre de Dios. Imagínense este hombre. ¿Cuántos podríamos hacer esa oración? Porque regularmente estamos, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, quiero más, Señor, por favor, ¿verdad? Bendíceme. ¿Quiénes podrían decir realmente, Señor, lo más importante eres tú? Si esto que yo quiero, Señor, me va a hacer daño, no me lo des. Si esto que yo quiero me va a alejar de ti, no me lo des. Pero tampoco me des pobreza, ¿verdad? Porque, ¿verdad? O sea, también puedo negarte. Entonces, dame lo que yo necesito, Señor. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro deseo es complacer al Señor, mis hermanos, Dios nos va a bendecir, porque ese es su deseo. ¿Sí? Entonces, creo que una vez más, wow. Faltan todavía un par de puntos, 2 puntos más. ¿Están bien? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Quieren escucharlos? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Miren, pues vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, no confiaré en las riquezas, sino en el que provee abundantemente. ¿Sí? O sea, no voy a confiar en las riquezas, mis hermanos, sino en el que provee ricamente, que es en Dios, ¿verdad? El cuarto punto, inversiones. Ok. Y este es lo que decíamos, es interesante porque cuando invertimos, ¿verdad, mis hermanos? Eso significa que vamos a poder empezar a vivir de lo que invertimos, ¿verdad? Que el dinero va a trabajar por nosotros. ¿Qué les parece? ¿Quién no quiere llegar a ese punto? Yo creo que todos queremos llegar a ese punto, ¿verdad? Pero tenemos que invertir con la mentalidad de administrador, no de dueño. Muchas veces nosotros invertimos con la mentalidad de dueño. Y yo les voy a decir, culpable, yo he hecho eso. O sea, he invertido y wow, tengo más, wow, me voy a hacer más rico, wow, ahora, ¿cómo dijo aquel? Agranda tus graneros, no, porque hay más, ahora hay más. No, mis hermanos, tenemos que invertir
entendiendo que nosotros solo somos administradores en esta tierra. ¿Sí? Dios es dueño de todo. Somos suyos. Realmente nosotros solo somos manejadores o managers en esta tierra. ¿Sí? Todo lo que tenemos no es de nosotros. Nos vamos a morir y todo se va a quedar aquí. Dios nos ha permitido manejarlo en esta tierra. ¿Se recuerdan? Dios le da un talento, 3 talentos, 5 talentos. Vayan y negocien. Vayan e inviertan. ¿Pero de quién es el dinero? De Dios. O sea, ellos regresaron a dar cuentas y dijeron, mira, aquí está lo que ganamos. Con esa mentalidad debemos de invertir, ¿verdad? No con la mentalidad que me voy a hacer rico, voy a asegurar mi futuro, sino que con la mentalidad de administrador. Ok, Mateo 6, 19, 20 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban, almacena tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir. Y los ladrones no entran a robar. Mis hermanos, nosotros tenemos la confianza de que Dios fue y está haciendo morada para nosotros en el cielo, ¿sí? ¿Quiénes confían en eso? ¿Sí? ¿No podemos confiar entonces aquí en la tierra de que el Señor también tiene cuidado de nosotros? Y poner los principios de Dios, ¿right? Eso sería fe, eso es que le creemos, ¿sí? Entonces, el número 5, para ir rápido, y este es el último. Generosidad versus misericordia. ¿Cuál era el 5? Donaciones, ¿verdad, mis hermanos? Debemos de donar con generosidad, no con miseria. ¿Sí? Una cosa es dar generosamente, otra es dar con miseria. Ahí voy a dar unos cuantos centavitos, ¿verdad? Eso es miseria. Generosamente es con manos abiertas, ¿verdad, mis hermanos? Hay una necesidad, manos abiertas. ¿Sí? Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Rápidamente les cuento, uno de los muchachos que trabajaba conmigo tenía un grupo trabajando en Pacific Palisades, donde fue el incendio. Dice que llegaron a trabajar como a las 10 de la mañana, me cuenta, empezó el incendio, dice, y él pensó, pues lo van a pagar, ¿no? A las 11, dijo, estábamos sacando gente de las casas, porque eso se empezó a quemar de una manera extraordinaria. Y entonces hablé con esta semana que pasó con él, y me contó algo tan extraordinario. Y me dijo, y a partir de ese día, ese día pasamos sacando gente, ayudando gente, sacando animales, y hemos pasado ayudando, me dijo, hasta el día de hoy. La verdad, me dijo, no hemos ganado ni un centavo. Pero viera qué bonito se siente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Muchas veces pensamos, imagínense, yo no tengo dinero. Puedes dar un abrazo, puedes dar una sonrisa, puedes dar un consejo. ¿Qué te ha dado Dios? Lo que Dios te ha dado, dalo. De gracia recibiste, de gracia dalo, ¿verdad? Entonces, dice, endurece el malo. Aquí hay una cita de Ángela Cornelia y dice así, endeudarse es malo, ahorrar es bueno, dar es divertido, y ahí les corregí un poquito, y todos los objetos no tienen sentido. Las cosas, mis hermanos, no tienen sentido. ¿Sí o no? ¿A quién le pasa que compraron muebles y ya a los años ya eso no sirven? Son viejos, ya están feos, no tiene sentido, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, miren, los caminos de Dios funcionan. Eso lo van a poner donde dicen obras. Vamos a tachar obras y vamos a poner los caminos de Dios funcionan. ¿Quién cree eso? ¿Sí? Los caminos de Dios funcionan, mis hermanos. Y miren, con eso vamos a ir terminando. Les voy a hablar de un par de cositas. Pueden ponerse de pie. Vamos a tratar de cerrar con esto. Malaquías 3, 10 al 12 dice, si pudieran cerrar sus ojos, escúchenlo, tómenlo de parte del Señor, mis hermanos. El Señor nos está hablando. El Señor quiere bendecirte este año. Escucha la palabra del Señor. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla.
inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Cierra tus ojos, mi hermano, ponga atención. ¿Se recuerdan que les decía que la palabra anterior, una palabra que leímos, dice que echamos nuestro trabajo, nuestro dinero en sacos rotos? Dice que sembramos pero no cosechamos. Pero fíjate, el Señor lo que está diciendo es: trae tus diezmos al alfolí y yo voy a bendecir tu cosecha. ¿Se recuerdan de Isaac? En la Biblia, mis hermanos, en Génesis está la historia de Isaac. Y dice, si quieres ir a revisarlo a la palabra de Dios, dice que Isaac sembró. Eso quiere decir, mi hermano, que Isaac aprendió a sembrar, ¿verdad? O sea, no simplemente trató de ahí de abrir un hoyo y puso una semilla, sino que se preparó, aprendió y sembró. Era una persona que siembra con mucha experiencia. Pero dice que el Señor lo bendijo al 100 por 1 en esa cosecha. Y la palabra de Dios, fíjate, esa fue una cosecha. Y la palabra de Dios continúa diciendo: y el hombre se hacía rico y poderoso sobre la tierra. Ese es el deseo del Señor, mi hermano. Cuando Dios está diciendo que Él va a bendecir tu cosecha, a eso es a lo que Dios se está refiriendo. Recuérdense, Dios no hace cosas mediocres, mis hermanos. El problema es, lo creemos, tenemos fe suficiente para creerlo. Por el otro lado, ¿para qué es el diezmo? ¿Para qué es el diezmo? Dice que el diezmo es para que aprendamos a temer a Jehová nuestro Dios, para que le podamos temer. ¿Se recuerdan de un juez que dijo: yo ni temo a los hombres ni temo a Dios? No importa. Pero mis hermanos, hay otra parte en la Biblia que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, mis hermanos, es el temor a Jehová. ¿Y qué es la sabiduría? Sino el conocimiento puesto en práctica. ¿Sí? Por eso es que muchas veces, mis hermanos, si nosotros no cumplimos con estos principios, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y a media semana se nos olvidó todo y no lo podemos poner en práctica. Pero es porque estamos violando un principio. Fe, mis hermanos, es: yo voy a creer en Dios y voy a poner en obra los principios. Yo voy a creer, voy a tener fe, voy a aplicar los principios de la palabra de Dios, por muy ridículos que me parezcan. Les decía Jericó, ¿se recuerdan? Denle 7 vueltas. No haya que pelear, mis hermanos, no haya que escalar. La estrategia completamente diferente. ¡Qué locura! Y Dios botó las murallas. Entonces, aplica los principios de la palabra de Dios. Créele a Dios. Los caminos de Dios funcionan, mi hermano. Así que quiero dejarte con eso. Vamos a hacer una pequeña oración. Continúa con tus ojos cerrados. Señor, te damos gracias por la palabra del día de hoy, Padre Celestial. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, no caiga, Señor, sobre piedras, Señor, sino que caiga, Señor, sobre un terreno fértil, Padre Celestial. Sabemos que tú quieres bendecir a tu pueblo, Señor, pero así como el pueblo de Israel, Señor, es necesario que practiquemos los principios de la palabra de Dios. El pueblo de Dios era un pueblo muy religioso, cumplía con todas las ceremonias, pero en su corazón no querían obedecer los mandamientos, no obedecían los mandamientos. Entonces, Señor, el llamado es para que, Señor, como dijiste, Señor, en ese tiempo, Señor, pondré mis mandamientos en tu corazón. Danos ese deseo, Señor, de poder hacer tu voluntad, de practicar tu palabra, Señor, de creerte, de tener fe, Señor.
Y Señor, para terminar, quisiera pedirte, Señor, que reprendas a Mamón de nuestra vida, Padre Celestial. Nosotros no queremos seguir sirviendo a otro Dios que no seas tú, Señor. Si con nuestras acciones, Señor, con nuestra boca decimos que te servimos a ti, Señor, pero con nuestras acciones servimos a Mamón, Señor, nosotros queremos pedirte, Señor, perdón el día de hoy, en este momento, Señor. Perdónanos porque tal vez así lo hemos estado haciendo, pero queremos pedirte, Señor, perdón. Y Señor, por favor, Señor, corta todas esas cadenas, Señor, todos esos lazos, Señor, todos esos pensamientos, todos esos acondicionamientos sociales que han habido en nuestra vida, Señor. Que este nuevo entendimiento de tu palabra entre en nuestra mente y nuestro corazón, Padre Celestial. Que, Señor, podamos recibir tu palabra, Padre. Señor, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿reciben la palabra del Señor? Dale un fuerte aplauso a Dios porque Él es digno de recibir la honra y la gloria, mi hermano. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana extraordinaria. Recordémonos, mis hermanos, practiquemos los principios. ¿Sí? Eso es lo importante.